Bueno, hoy día vamos a ver el tema de movimientos en el plano. Tenemos dos tipos de movimientos en el plano. Uno es el movimiento de un proyectil y el otro que vamos a ver después es el movimiento circular, ¿no? El movimiento de un proyectil trata lo siguiente. Ahí pueden ver un gráfico del movimiento de un proyectil, ¿no? Eh, si un proyectil se lanza, por ejemplo, desde este punto del origen, va a tener esta trayectoria. Vamos a demostrar que la trayectoria que sigue el proyectil es de una parábola. Vamos a demostrarlo. Vamos a ver también que el proyectil, cuando parte con cierta velocidad inicial, esa velocidad inicial hay que descomponer en su componente en el eje X, este componente en X, y la componente en el eje Y. Igual, en cualquier instante, por ejemplo en el punto P, la velocidad que siempre es tangente a la trayectoria, hay que descomponer en su componente en el eje X, en el eje Y, ¿no? En la altura máxima, la velocidad sigue siendo tangente a la trayectoria, ¿no? Entonces, ahora la posición del proyectil se va a ubicar no solamente con el eje X, sino hay que tomar en cuenta además la altura a la que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, si parte desde el origen, su posición inicial y posición en X y Y, las iniciales van a ser cero. Por ejemplo, si está en el punto P, hay que medir la distancia del origen hasta este punto para el eje X y para el eje Y la altura a la que se encuentra, ¿no? Son dos valores. En la altura máxima es este valor Y, ¿no? Y max. Lo vamos a llamar como Y max. Y cuando llega a la distancia horizontal máxima, lo llamamos X máxima, ¿no? En X máxima, por ejemplo, la altura vale cero. Este es el sistema de referencia, ahí tienen el X positivo hacia arriba y el eje X positivo a la derecha y el eje Y positivo hacia arriba, ¿no? Bueno, entonces, primer paso, ¿qué vamos a hacer? La aceleración a la cual está sometida el proyectil o una partícula en general que se lanza, ¿no? Solamente está sometida, igual que en caída libre, a la aceleración de la gravedad. Esa es la aceleración. Va dirigida hacia el centro de la Tierra y solo tiene componente en el eje Y no tiene componente en el eje X, ¿no? Es cero. A partir de aquí vamos a deducir que la aceleración en X es cero y la aceleración en Y vale menos G, ¿no? Por lo tanto, solo vamos a trabajar con aceleración menos G en el eje Y. Entonces vamos a hacer. Ahora, entonces escribamos, tomamos en cuenta que como la aceleración es igual, vamos a escribir aquí. Como la aceleración es igual solamente aquí, es igual al valor de 0 en el eje X, entonces tenemos la aceleración la aceleración a la cual está sometida el proyectil solamente va a ser igual a esta ecuación.
Aceleración como vectores, que vamos es igual, estamos copiando ahí, 0 en el eje X, menos G en J, ¿no? El primer término viene a ser la componente en el eje X de la aceleración, ¿no? Este valor. Este valor viene a ser la aceleración en X y el segundo término es su componente en el eje Y. Por lo tanto, podemos escribir que la aceleración en el eje X es igual a 0 y la aceleración en Y es igual a menos G. ¿No? Se puede escribir así. Pero ya hemos visto o deducido las ecuaciones cuando la aceleración es 0 y cuando la aceleración no es 0 pero es constante, ¿no? Por ejemplo, cuando la aceleración 0, ¿qué tipo de movimiento era? Cuando la aceleración 0, ¿qué tipo de movimiento era? Uniforme. Era movimiento rectilíneo uniforme, lo cual implica que para la componente en el eje X hay que aplicar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante, ¿no? Eso implica, si aceleración 0, el movimiento es rectilíneo uniforme. Cuando la aceleración vale menos G, hemos aplicado para caída libre y lanzamiento vertical, ¿no? Podemos aplicar directamente las ecuaciones generales cuando la aceleración constante es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Pero reemplazando que la aceleración vale menos G. Entonces es lo que vamos a hacer. Ya no vamos a deducir las ecuaciones, sino directamente como la aceleración vale 0, implica que es movimiento rectilíneo uniforme. O sea, hay que aplicar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Si la aceleración es diferente a 0 y constante, aplicamos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Antes de aplicar las ecuaciones, además tomen en cuenta, se aplica por componentes, ¿no? Una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Por esa razón está escrito aquí que en la posición inicial, la velocidad inicial lo estamos llamando como v sub 0. Su componente en el eje X, v inicial en X, ¿no? En el eje X. Su componente de la velocidad en el eje Y es v sub 0y, ¿no? Ahora, para cualquier instante, por ejemplo, la velocidad en el eje X, la velocidad tangente, el vector de color azul es el vector en sí, ¿no? Pero su componente en el eje X es este, Vx, ¿no? Y aquí va a ser Vy, ¿no? Para la posición lo mismo, la posición en el punto Q, esa distancia X es toda esta, ¿no? Desde el origen hasta este punto, este X. Y la altura Y es esta, ¿no? Altura Y. Son componentes de la velocidad, la posición, ¿no? Entonces un primer paso que se hace en movimiento de un proyectil es hay que descomponer o sea, calcular las componentes de la velocidad inicial, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Este gráfico se ha copiado en sí, la velocidad inicial con sus componentes forma un triángulo rectángulo, ¿no? Ahí está. La velocidad en Y es la misma que está aquí, inicial en Y. La velocidad en X está aquí. Y el ángulo con que se lanza, ¿no? Un primer paso que vamos a hacer es calcular sus componentes. Si tenemos como dato la velocidad inicial y el ángulo, o sea, la dirección de la velocidad, aplicamos la función seno y coseno para calcular. Por ejemplo, ahí tendríamos
que coseno de alfa va a ser igual a la velocidad inicial en x sobre la velocidad inicial, ¿no? Sobre la velocidad inicial. Y seno de alfa va a ser igual a la velocidad, o sea, cateto opuesto, ¿no? Que sería la velocidad inicial en y sobre la velocidad inicial. A partir de las dos ecuaciones despejamos las velocidades iniciales. Y nos queda la siguiente ecuación, que la velocidad inicial en x es igual, como está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces, de velocidad inicial por coseno de alfa, ¿no? Y la velocidad inicial en y es igual, está dividiendo igual, pasa a multiplicar velocidad inicial por seno de alfa. Estos valores son las componentes de la velocidad inicial. Son las fórmulas que vamos a aplicar. El primer paso es aplicar estas fórmulas, ¿no? Para calcular sus componentes iniciales. Ya que sean las ecuaciones 1 y 2. Entonces vamos a numerarlas, que sea la ecuación 1 y 2. 1 y 2, ¿no? Ahora, para calcular las ecuaciones del movimiento de un proyectil, hemos indicado que hay que tomar en cuenta, como la aceleración es en x es 0, aplicamos directamente las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Es el siguiente paso que vamos a hacer. Y si la aceleración y, como es constante, aplicamos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero reemplazando, hemos dicho que la aceleración vale menos g, ¿no? Vamos a eso. Entonces vamos a indicar, coloquemos componente en el eje y, en el eje x, en el eje x, ¿no? Hemos indicado que es movimiento rectilíneo uniforme. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Las ecuaciones del movimiento rectilíneo teníamos que la posición en x es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿no? Pero ahora hay que cambiar aquí la x inicial, bueno, está bien, creo. Puedes mantener la x inicial. Esta velocidad, como solo es en el eje x, porque estamos trabajando la componente en el eje x, esta velocidad viene a ser la velocidad en x, ¿no? Es la velocidad en x. Entonces hay que reemplazar como bx. Entonces cambiamos, aquí va a ser bx, ¿no? La otra ecuación del movimiento rectilíneo uniforme indicaba que la velocidad final era igual a la inicial, ¿no? La velocidad final lo estamos llamando componente x. La inicial pero como trabajamos en el eje x, la componente en el eje x es este valor, b inicial x, ¿no? Velocidad inicial x, que se calcula con la ecuación 1, ¿no? A este valor. Entonces, aquí colocamos velocidad inicial x, ¿no? Nos da entonces dos ecuaciones que sirven solo para la componente en el eje x, ¿no? En el eje x. Ahora escribamos las ecuaciones para la componente en el eje y. En el eje y, ¿no? La componente en el eje y hemos indicado que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Pero tomando en cuenta que hay que reemplazar la aceleración igual a menos g, ¿no? Bueno, las ecuaciones son las mismas de caída libre, ¿no?
tendríamos las ecuaciones. La primera ecuación indicaba que la posición final, pero ahora es el eje Y, es igual a la posición inicial más la velocidad inicial. Como es la componente en el eje Y, hay que colocar velocidad inicial Y por el tiempo, más la aceleración de un medio de la... Pero cambia la aceleración con menos G. Se convierte en menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Es la primera ecuación. La otra ecuación, la velocidad final era igual a la inicial, pero la velocidad final tiene que ser de la velocidad en el eje Y, la componente Y, ¿no? Aquí la inicial tiene que ser en el eje Y, velocidad inicial en Y, más la aceleración con menos G, pues menos GT, ¿no? Esa vendría a ser la ecuación. Además, la ecuación auxiliar podemos escribirla, entonces velocidad en Y cuadrado igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado menos dos veces la posición final Y menos Y inicial. Estas serían las ecuaciones para el movimiento de un proyectil. Vamos a encuadrarlas. Entonces, para la componente en el eje X tenemos ahí, son dos ecuaciones. Podemos ver que la velocidad en el eje X es constante, ¿no? No cambia. ¿Ya? Y la otra ecuación, y las ecuaciones para la componente en el eje vertical, en el eje Y, son tres. Pero las principales, nuevamente hemos dicho, ya indicamos varias veces, son las dos primeras, ¿no? La tercera es una ecuación auxiliar que se obtiene de las dos primeras. Entonces, conviene aplicar las dos primeras o algún problema que se pueda aplicar la ecuación, la tercera, eh, porque esta ecuación no está en función del tiempo, ¿no? Puede servir. Entonces tendríamos las ecuaciones 1, 2, sería la ecuación 3, la 3 y 4 nos dan la componente en el eje X, 3, 4, la 5, la 6, a esto lo llamamos como 6A, no es una ecuación auxiliar, 5, 6, 6A. Estas son las ecuaciones para el movimiento de un proyectil. Se trabaja por componentes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a determinar cómo es la trayectoria que sigue el proyectil. Ya hemos indicado que es una parábola, pero hay que demostrar que es una parábola, la trayectoria, ¿no? Por lo tanto, se calcula igual que en los ejemplos anteriores. Vamos a calcular la ecuación de la trayectoria que sigue, ¿no? Y calculamos con las ecuaciones que están en función del tiempo, o sea, de X y de Y. O sea, vamos a utilizar la ecuación 3 y la ecuación 5, ¿no? Entonces, calculemos. Para demostrar que la trayectoria es una parábola, ¿no? Entonces, calculemos la ecuación de la trayectoria. Ecuación de la trayectoria. Hemos indicado que la ecuación de la trayectoria tiene que ser una función del tipo y f de x o una función, bueno, el principal, vamos allá de esa forma, ¿no? O puede ser igual que la ecuación de una circunferencia, elipse, parábola, ¿no? Entonces vamos a calcular la ecuación de la trayectoria. Entonces, de la ecuación, vamos a ir a la ecuación. Vamos a utilizar las ecuaciones 5, 3 y 5.
reescribamos las ecuaciones o copiemos las ecuaciones. Tendríamos esa ecuación. Es la ecuación 3 a utilizar. La ecuación 3 y la ecuación 5, ¿no? La ecuación 5, donde está y. Esta ecuación necesitamos. Vamos a aplicar entonces ambas ecuaciones. Ahí tenemos la ecuación 3 y 5, ¿no? Bueno, a la ecuación 5 le faltan algunos valores. Entonces, a partir de la ecuación, ¿qué es esta? La ecuación 3, de 3, digamos. De la ecuación 3 vamos a despejar el tiempo. Y luego, o sea, lo que se hacía, ¿no? Para calcular la ecuación del trayectoria. Despejamos el tiempo y lo reemplazamos ese tiempo en la otra ecuación, en la ecuación 6. Entonces, de la ecuación 3, de 3, ¿qué es esta? La ecuación 3. Pero hay que tomar en cuenta, vamos a hacer que el valor de x inicial es 0, ¿no? Está en el origen. Entonces, este valor x inicial hacemos 0. Entonces, este dice 0. 0, ¿no? Entonces, a partir de aquí despejamos solamente el tiempo. Pueden ver que además hay que tomar en cuenta, por la ecuación 4, Bx es igual a velocidad inicial en x, ¿no? De aquí tenemos que tiempo es igual a x sobre la velocidad de x, ¿no? Pero velocidad inicial en x por la ecuación 4 es la velocidad inicial en x, ¿no? Así quedaría. Este tiempo reemplazamos solamente en la ecuación 5, ¿no? Entonces, reemplazando el 5 en 5, ¿no? Tendríamos esta ecuación. Pero en vez del tiempo vamos a reemplazar el valor del tiempo que hemos calculado, o sea, este valor. Ahí vamos a reemplazar. Pero hay que, en vez del tiempo, reemplazar, ¿no? Aquí. Vamos a borrar. Además, igual, la altura inicial también es 0. Hay que anular igual. En la ecuación 5. Esta altura inicial también vale 0, ¿no? Vale 0. Y reemplazando este tiempo que hemos calculado, sería aquí, falta el tiempo, x sobre velocidad inicial x, ¿no? Menos un medio, dejé el tiempo ahí, ¿verdad? X sobre velocidad inicial en x al cuadrado. Simplificamos y podemos ver que y es igual, este se hace 0. Aquí solo queda velocidades iniciales en y sobre velocidad inicial en x por x menos un medio de la gravedad. Este valor va a ser x al cuadrado sobre velocidad inicial x cuadrado, ¿no? Bueno, coloquémoslo fuera. Así. Es la ecuación que queda. Aquí falta división. Aquí es un medio de la gravedad por, hay un término 1, pues. ¿No? 1 sobre. Entonces, ¿qué tipo de ecuación viene a ser esta ecuación? ¿Qué ecuación sería? ¿Qué tipo de ecuación es? Es de la siguiente forma, ¿no? Y igual a una constante, todo este valor, por x, más todo esto va a nuestra constante bx cuadrado. Entonces, ¿qué tipo de ecuación es? A ver, lo escucho.
Como está elevado al cuadrado, es cuadrática, ¿no? Por lo tanto, implica que la trayectoria que sigue el proyectil implica que la trayectoria que sigue el proyectil es parabólico. Implica, entonces, trayectoria parabólica, ¿no? Trayectoria parabólica. Por eso también se llama movimiento parabólico, ¿no? Porque la trayectoria es parabólica. Aquí podemos indicar, bueno, en general se llama movimiento proyectil. Movimiento, porque la trayectoria es parabólica, se llama movimiento parabólico. Parabólico. Parabólico, ¿no? Justamente su trayectoria es de una parábola. Es una parábola, el signo menos hace que la parábola que tenga su máximo, su altura máxima en el eje positivo, ¿no? Ya, parabólica. Hemos demostrado entonces que la trayectoria que sigue el proyectil, la trayectoria que sigue es de una parábola, ¿no? Es la ecuación. Podemos reemplazar los valores que están aquí de la ecuación 1 y 2, las componentes en x y y, en su posición inicial, y escribir la ecuación de otra forma. ¿Aquí, no? Aquí podemos reemplazar velocidad inicial en y, x. En otros textos van a ver que los reemplaza. Está en función de senos cosenos, ¿no? Pero lo importante aquí era demostrar que la trayectoria es de una parábola. Muy bien. Ahora, siguiente punto, vamos a lo siguiente. Vamos a ver qué pasa en la altura máxima, ¿no? Aquí. Como la velocidad es tangente a la trayectoria, en cualquier punto, ¿no? Siempre es tangente a la trayectoria. Tangente, ¿no? En la altura máxima, esa velocidad, al ser tangente a la trayectoria, va a ser horizontal, ¿no? Va a ser horizontal, o sea, paralelo al eje X. Por lo tanto, no va a tener su componente en el eje Y, solo tendría su componente en el eje X. Por tanto, en la altura máxima, vamos a aplicar esa condición, que en la altura máxima, aquí en la altura máxima, la velocidad, aquí coloquemos, ahí, ¿no? En la altura máxima, la velocidad en X es la misma que la inicial, ¿no? Porque es constante. Pero la velocidad en Y es cero. Es cero. No hay componente en el eje vertical. Entonces, esta es la condición que se aplica para la altura máxima. Es igual que en problemas de encuentros, la posición es la misma. Para la altura máxima, la velocidad en Y es cero. Esa condición vamos a aplicar. Esta condición para la altura máxima. Entonces, calculemos la altura máxima. Calculemos altura máxima. Entonces, altura máxima, ¿no? Que alcanza el proyectil. O coloquemos altura máxima. Vamos a calcular además el tiempo que llega a su altura máxima y la altura máxima misma, ¿no? Entonces, para calcular la altura máxima, entonces la condición, estamos colocando aquí, la condición a aplicar va a ser que la velocidad en Y es cero, ¿no? Condición. Hemos dicho velocidad en Y es cero, ¿no? La velocidad en Y es cero. Es la condición a aplicar. Encuadremos la condición.
la velocidad en y0, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para calcular la altura máxima o el tiempo que llega a la altura máxima? Reemplazamos este valor de la velocidad, que es 0, en las ecuaciones que tenemos. Utilizaríamos la ecuación, aquí tenemos velocidad en y, ¿no? Entonces reemplazamos en la ecuación 6 y luego vamos a poder calcular el tiempo y reemplazar ese tiempo en la ecuación 5. Entonces las dos ecuaciones principales vamos a utilizar. Ya, entonces vamos a copiarlos. Entonces utilizamos las dos ecuaciones principales. Pero en el eje vertical, ¿no? Entonces primero la ecuación reemplazamos en 6, ¿no? En esta ecuación. Ahí vamos a reemplazar. Ahí. Luego reemplazamos esta ecuación. Entonces reemplazando en la ecuación la condición, ¿no? O aplicando la condición en la ecuación 6. Entonces aplicando la condición, ¿no? Aplicando en 6 de. Entonces la velocidad en y hacemos 0. Velocidad en y 0. 0, ¿no? A partir de esta ecuación calculamos el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, que solo hay que despejar. Entonces tendríamos lo siguiente. El tiempo va a ser igual a la siguiente ecuación. Este valor está sumando, pasa a restar. Es velocidad inicial en y la gravedad pasa a restar, ¿no? Bueno, el signo se va a ir después. Bueno, ahí está menos. La gravedad está multiplicando, pasa a dividir. Se quedaría aquí. Pero el signo menos hace que sea positivo, ¿no? Ambos tienen signo menos positivo. Ya. Ese valor reemplazamos en la ecuación 5. Vamos a reemplazar en la ecuación 5, ¿no? Entonces, reemplazando el tiempo, ¿no? En 5. Aquí esta ecuación. Entonces, la posición final va a ser igual. Bueno, altura inicial que va a 0 más velocidad inicial por y por el tiempo. El tiempo vale ese valor que hemos calculado sobre la gravedad menos 1/2 de la gravedad por el tiempo sobre g al cuadrado, ¿no? Que es la ecuación. Vamos a simplificar algunos valores. Por ejemplo, la hemos indicado ya que la posición como parte del origen, este problema, bueno, o según el gráfico que hemos indicado, este valor es 0. Valor 0. Aquí se hace al cuadrado, ¿no? Cuadrado, a ver, veamos. Tendríamos que la posición final es igual velocidad inicial y al cuadrado sobre la gravedad menos 1/2 del. Aquí va a quedar. La gravedad se anula porque tiene aquí está el cuadrado. Este se va porque tiene aquí un cuadrado, ¿no? Solo va a quedar 1. Y aplicando el cuadrado queda velocidad inicial y al cuadrado sobre la gravedad, ¿no? Así queda. Hay que simplificar. Aquí tenemos un entero menos un medio. Los dos son iguales. Podemos restar. Entonces nos va a dar 1 menos 1/2. Nos queda que la altura máxima había sido igual. Y es igual 1/2, ¿no? De la velocidad inicial en y al cuadrado, el 1/2 sobre 2g.
Ese sería el valor de la altura máxima, ¿no? Este es el resultado de la altura máxima. Entonces, busquemos y máximo, ¿no? Es igual a este valor. Hemos hallado dos valores. Un primer valor, este tiempo, ¿no? Es el tiempo que tarda en recorrer es el tiempo que tarda en recorrer la partícula desde la posición que parte hasta alcanzar su altura máxima, ¿no? Bueno, aquí se ha movido, vamos a ver, este valor es tiempo igual velocidad inicial en y. Vamos a borrar. Entonces aquí nos falta la velocidad inicial y. Este tiempo se llama el tiempo que tarda en subir, ¿no? Vamos a calcular otro tiempo, el tiempo que tarda de caída, se denomina, o tiempo de vuelo. Vamos a demostrar que el tiempo de subida y de caída es igual. Vamos a demostrar. Es el tiempo de subida, vamos a llamarlo. Y la altura máxima que hemos calculado, este valor, ¿no? Es la altura máxima. Altura máxima. Este valor de la altura máxima también se puede escribir en función de senos cosenos, solo reemplazando el valor de la velocidad inicial en y, ¿no? Va a salir en función del seno. Ahora, otro punto que vamos a calcular es lo siguiente. El proyectil entonces alcanza su altura máxima en un determinado tiempo, ¿no? Ese tiempo vamos a llamarlo el tiempo de subida. Lo pongamos aquí. El tiempo en la altura máxima, ¿no? Es el tiempo. Vamos a llamarlo como tiempo de subida. Al alcanzar la altura máxima, ¿no? Entonces coloquémoslo como, bueno, aquí vamos a colocarlo como TS de subida, ¿no? Es el tiempo que tarda en subir a alcanzar la altura máxima. Resulta que el proyectil, después de alcanzar la altura máxima, empieza a caer, ¿no? Sí. Sigue la trayectoria parabólica y llega hasta el suelo. Vamos a calcular ahora aquí en la distancia horizontal, que vamos a denominarlo a la distancia horizontal máxima, ¿no? X máxima se denomina. Entonces hay que buscar cuál es la condición para que llegue hasta X máxima. Es nuevamente en X máxima la altura final es cero, no tiene que ser cero. Entonces esta condición vamos a aplicar para alcanzar la distancia horizontal máxima, ¿no? Y es cero. Entonces vamos a calcular en qué tiempo llega hasta aquí y además calculamos cuánto vale X máxima, ¿no? Ese punto más calculamos. Tendríamos la ecuación altura máxima, vamos a llamarlo distancia horizontal máxima, como distancia horizontal máxima. X más, ¿no? X max. Ese valor vamos a calcularlo. Es la condición, hemos indicado, para calcular este valor X max solamente es condición que como llega al suelo, entonces Y vale 0. Y vale 0. Es la única condición que vamos a aplicar.
Entonces reemplazamos este valor y igual a 0 en la ecuación de la altura, ¿no? Vamos a ver qué ecuación es. Veamos. Entonces reemplazamos en las ecuaciones principales, que son las 5, 6. Reemplazaríamos en la ecuación 5, ¿no? El valor de y es 0. Y luego calculamos la posición x con la ecuación 3, ¿no? Entonces 5 y 3 vamos a utilizar. Esta ecuación copiamos. Entonces reemplazando en 5 tenemos lo siguiente. Esta ecuación. Entonces, reemplazando en 5, esta es la ecuación 5. Tendríamos lo siguiente. Ahí reemplazamos la condición y es 0. A ver, está completa la ecuación, ¿no? Entonces, escribamos aquí, reemplazando en la ecuación 5 o aplicando la condición que el valor de y vale 0, tenemos lo siguiente. Anulamos y es y final igual a 0 y además la posición inicial, y inicial también es 0, ¿no? Igual se va a anular. Ya. Entonces anulamos. Aplicando la condición y al final es 0, ¿no? Porque el proyectil llega hasta el suelo, ¿no? Y vale 0, parte igual del origen también 0, se anula. En 0 y 0, ¿no? Entonces queda solamente la siguiente ecuación. 0 es igual a velocidad inicial en y. Podemos factorizar el tiempo, porque ambos tienen menos un medio de g por t. Un tiempo estamos factorizando por t. ¿Sí, no? A partir de esta ecuación pueden ver que como está elevado t al cuadrado, son dos resultados. Un tiempo sería 0, que sale de aplicar este valor, t sería 0, y la otra sale de aquí el tiempo, ¿no? El tiempo 0 es cuando parte justamente ahí, y también vale 0, ¿no? Por esa razón, t 0. Y el otro tiempo que vamos a calcular de esta es el tiempo cuando alcanzas x máximo, ¿no? Entonces los resultados vendrían a ser, a ver, resolviendo esta ecuación, el primer tiempo es 0, ¿no? T1, bueno. El tiempo 2 es igual, pasa a multiplicar, ¿no? Todo esto es igual a 0, el 2 pasa a multiplicar, sería 2 veces la velocidad inicial en y sobre la gravedad, ¿no? Sobre la gravedad. Este es el tiempo que estamos calculando. A ver. Pero veamos qué pasó con este resultado, cómo es respecto al resultado anterior. El resultado que estamos buscando es el segundo, porque el primero es cuando parte, ¿no? El segundo vamos a encuadrar. Vamos a colocar así. Lo que hemos calculado es el tiempo, nos interesa el segundo. El primero es en el origen. A este tiempo que tarda en llegar hasta el suelo, también se denomina el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo que tarda en moverse en todo el recorrido. Se denomina tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. De vuelo. Podemos llamarlo, bueno, ahí no, tiempo de vuelo. Podemos colocarlo como T, una sube, ¿no? Significa tiempo de vuelo. Ahora calculamos la x máxima utilizando la ecuación de la posición
en el eje X sería la ecuación 3, ¿no? Entonces, reemplazando en 3 directamente, tenemos reemplazando T2, ¿no? Reemplazando T2 en 13, ¿no? Entonces, la posición X ahora va a ser máxima e igual a la inicial más la velocidad. Tomando la ecuación 4 es la velocidad, bueno, después reemplazamos por el tiempo 2, ¿no? Este valor. 2 veces de la velocidad inicial en Y sobre G. ¿No? Ese valor. Entonces, además anulamos el valor de, como X inicial vale 0, ¿no? Ya hemos anulado, este vale 0. Entonces, el valor de X máxima debe ser igual, X máxima va a ser igual, aquí copiamos, X máxima, eso implica, el resultado final es igual 2 veces, y además vamos a emplazar aquí velocidad en X porque es la inicial, ¿no? Porque la velocidad en X es constante. 2 veces de la velocidad inicial en X por la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Hemos dicho que se puede escribir también en función de senos, cosenos, ¿no? Es la distancia horizontal máxima. Vamos a encuadrar. A ver. Ahora veamos qué es lo que ha pasado con los tiempos. ¿Cómo es el tiempo? ¿Cómo es el tiempo? El tiempo de vuelo respecto al tiempo de subida. Si nos fijamos, el tiempo de subida vale velocidad inicial en Y sobre G solamente, ¿no? Y aquí vamos a ver. El tiempo de vuelo es igual al valor, pero el doble. Es 2 veces, ¿no? ¿No? Por lo tanto, se puede decir que el tiempo de caída es la misma. ¿Por qué? Vamos a copiar los resultados. Este es el tiempo de subida para alcanzar la altura máxima. El tiempo de subida. Y el tiempo de vuelo, que es el total desde que parte hasta el final. El tiempo total, ¿no? Es el tiempo de subida. ¿Cómo? Vamos a indicar. Como el tiempo es el tiempo de subida, el tiempo de vuelo es este valor que hemos calculado y sale el doble. Entonces, bueno, este es el tiempo de vuelo, ¿no? El tiempo total. Ahí podemos comparar los tiempos. Bueno, le hemos llamado tiempo 2, ¿no? Es el tiempo de vuelo, tiempo de subida. Entonces, como es el doble, podemos indicar que el tiempo de vuelo en sí va a ser igual, en general, ¿no? Podemos calcular el tiempo de vuelo vamos a calcular así. Tenemos, ¿no? Que el tiempo de vuelo, vamos a escribir todo ahí, tiempo de vuelo es el tiempo total, en este caso sería este T2, tiempo de vuelo, es igual al tiempo que tarda en subir, de subida, más el tiempo que tarda en caer, de caída, ¿no?
Es como ese tiempo de vuelo sale aquí, pueden ver, es el doble, ¿no? Del anterior. Eh, por tanto, implica que el tiempo de subida y el de caída son iguales. Porque si el de subida vale este término que es la mitad, ¿no? De este 8, que es del total, entonces, para que nos dé el doble, tiene que ser, sí o sí, el tiempo de caída tiene que ser igual al de subida, ¿no? Es el resultado que queremos encontrar. Implica que el tiempo de caída es igual al tiempo de subida, ¿no? En alcanzar la altura máxima. Es el resultado. Tiempo de subida es igual al tiempo de caída, ¿no? Entonces, un cuerpo que tarda cierto tiempo en subir, emplea el mismo tiempo en caer, ¿no? Entonces son las fórmulas que hemos deducido para el movimiento parabólico, ¿no?